Hola amigos, ¿qué pasa? Aquí Azarif. Esta es mi ciudad, a vista de dron, Sevilla, una ciudad maravillosa, fantástica, con mil rincones que explorar. Bueno, toda ciudad siempre tiene sus rincones que explorar y gracias a estos nuevos aparatos podemos ver mil y un rincones de una manera maravillosa. Ahí surge una pregunta: ¿por dónde podemos circular con estos aparatos y qué normativa nos ampara? Estos aparatitos al principio eran o juguetes o aparatos muy profesionales, totalmente fuera del alcance de cualquier persona. Pero con esta nueva aparición, no solamente del Ninebot Plus o del Ninebot Pro, sino a todos estos aparatos que están saliendo nuevos, eléctricos, de baja velocidad, que se pueden llegar a mover de una forma muy rápida dentro de lo que es un circuito urbano. Esos aparatitos que cada vez son más habituales en todas partes, en ciudades, pueblos, vayas donde vayas, ya vas a ver o un patinete, o un monociclo, un Ninebot o cualquier marca, porque ya hay marcas de todas partes. ¿Qué es este aparato? Este aparato es un VMP, un vehículo de movilidad personal. ¿Y quién dice que es un VMP? En este caso, por lo menos en España, es la Dirección General de Tráfico. Ellos son los encargados en España de crear las instrucciones para que el resto de los cuerpos de seguridad del Estado puedan llegar a hacer cumplir las normas. Cada municipio o cada autonomía puede modificar a su criterio lo que es esa instrucción, pero tiene que estar basado siempre a través de lo que es esa instrucción. La podéis encontrar en la página web de la Dirección General de Tráfico, haciendo una búsqueda de VMP. Os saldrá la instrucción 16/V-124. Es una instrucción, la verdad es que algo bastante antigua. Es del 3 de noviembre del 2016. Y de lo más importante en esa instrucción es el anexo 1, que es donde clasifica en A, B o C. El A es el vehículo de movilidad personal lento, el B es el rápido y el C es el industrial o mercantil. Ahora es labor de los municipios, o sea, de los ayuntamientos, el crear la normativa para poder circular de una forma legal en lo que son las ciudades o pueblos. Esa normativa, en lo que se refiere a nosotros, lo que más nos afecta, es en las multas. De las primeras publicidades que han hecho ya vienen multas. ¿Y quién las cumple? Pues los agentes de seguridad, como la Guardia Civil. En este caso, todos los cuerpos de seguridad, todos están ya cogiendo lo que son las VMP como herramientas propias de ayuda. Dentro de poco los cuerpos de seguridad van a saber más que nosotros, de marcas, de velocidades, potencia, características, todo lo van a saber todo más que nosotros. En este caso de la Guardia Civil no vamos a tener que preocuparnos mucho, creo yo. Ellos están para cumplir la ley y lo que van a hacer es cumplir la instrucción. Si os multan, es que de verdad habéis cometido algo bastante grave. Es la policía local que, a través de los municipios que han creado sus propias normativas para el uso de este tipo de vehículos, los que preocupan más a la hora de las sanciones. Son los que realmente nos van a sancionar, y por mil y unas razones que a saber. Todas las policías locales de España, como estáis viendo, ya se están poniendo al día en lo que son estas nuevas tecnologías, incorporándola prácticamente en todos los municipios de España, de todo tipo de modelos y de todo tipo de marcas, de los que van por la playa, de los que van por todas partes, como estáis viendo. Hay incluso algunos municipios, como el Ayuntamiento de Madrid, que ya ha cogido los últimos modelos de Segway, los de 3 ruedas, los total y absolutamente especializados en policía. La verdad es que son una chulada, la verdad. Pues de esos son los que tenemos que tener cuidado, son los que van a multar por multar a quien sea, son capaces de multar a cualquiera. Y siempre conocemos eso tan famoso de la policía local, de los ayuntamientos, que es su auténtico afán recaudatorio. Es de los que tenemos que tener muchísimo cuidado. Para eso hay que intentar hacer cumplir la mayor cantidad de normas, informándonos correctamente los municipios para evitarnos multas.
De lo primero que tenéis que hacer es registrar vuestro VMP en vuestro ayuntamiento, en el Departamento de Movilidad. Este es el de Sevilla, que ya están acostumbrados, en el cual pues me pedían ya la información de modelo, marca, dimensiones, potencia y velocidad para vehículos eléctricos. Y una fotocopia de la ficha técnica para demostrarlo. Esa documentación la tenéis que entregar en el registro de vuestro ayuntamiento. En este caso, en Sevilla, es en el Departamento de Movilidad de la Policía Local, donde estaba la antigua cárcel Sevilla 1, el nuevo edificio. Cuando fui a entregarlo pedí permiso para poder grabar dentro, pero me dijeron que no. Una vez que hayáis hecho lo que es el registro de vuestro VMP, le estáis dando conocimiento al ayuntamiento de que tenéis ese VMP y que vais a utilizarlo por las vías urbanas como un ciclo. Eso os evitará multas y además ya sabéis cuál es la ordenanza que tenéis que cumplir, que es la de peatones y ciclistas de vuestro municipio o al municipio al que vayáis. Este es el de Sevilla. No os cuento mucho lo que es el de Sevilla porque es exclusivo de Sevilla. Eso tendríais que verificarlo en vuestro ayuntamiento. Otras preguntas son importantes, es si es obligatorio el uso del casco. No, no es obligatorio el uso del casco para mayores de 16 años, pero sí muy aconsejable. En este caso, recordar que los cascos tienen que estar homologados. No os van a multar por no llevar casco, pero sí os van a multar por llevar un casco no homologado. Y la última pregunta importante. ¿Es obligatorio un seguro para poder circular con tu vehículo de movilidad personal? No es obligatorio, pero sí es muy aconsejable. Esto sigue siendo un vehículo y como todo vehículo va a sufrir accidentes. Y no pasa nada si te pasa a ti solo, pero puede llegar a hacer que hagas daño a otras personas. Yo recomiendo un seguro. Suelen ser muy baratos y cualquier compañía te lo hace, simplemente una póliza de deportes extremos. Hasta el Decathlon te lo puede llegar a hacer sin problema ninguno. Una de las más utilizadas en el mundo de la bicicleta es segurabici.es, el cual ya tiene su apartado especial para lo que son los segways. Y con esto desearos que disfrutéis de vuestro Ninebot disfrutando la ciudad, aunque haga mal tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo.